Muy bien, pues entonces les damos la bienvenida a esta charla de especialidades. Vamos a hablar de principalmente dos especialidades que tiene el colegio, que son telecomunicaciones y también electrónica. Bueno, me presento, soy Marcelo Bravo. Me toca dirigir el departamento de electrónica y telecomunicaciones y también veo las prácticas del colegio. Así que puedo ver el campo laboral que tienen nuestras carreras del colegio y cómo también le va a nuestros estudiantes. ¿Ya? Ahí vamos a estar conversando de, de las carreras y de las especialidades también que algunos estudiantes continúan. Vamos a partir con telecomunicaciones. ¿Ya? Como ustedes pueden ver ahí en la fotito, atrás inmediatamente aparece una antenita. Entonces podemos ver que telecomunicaciones tiene todo lo que ver con respecto a las comunicaciones de nuestro país y las comunicaciones también que usted tiene en su casa. El hecho de que hoy día estemos conectados, todos nosotros, miren, tenemos 35 participantes, el hecho de que usted pueda llamar por teléfono, conectarse con su compañero o su amigo o su familiar, detrás siempre hubo un técnico en telecomunicaciones. Ya ellos fueron a instalarle el servicio, fueron también a realizar las pruebas, ellos están detrás viendo las redes para que todo pueda funcionar perfectamente. Vamos a ver la malla de telecomunicaciones. ¿Ya? Al momento ustedes, primero y segundo, han tenido toda esta cantidad de ramos que están acá. ¿Ya? Cuando ustedes pasen al área TP, eh, algunos ramos se van a ver reducidos en horas y van a empezar a predominar los ramos técnicos profesionales. ¿Ya? Entonces, van a tener eh, el mismo horario que tienen este año, ¿no es cierto? Solamente que algunos ramos bajan de horas para que otros puedan aumentar o otros desaparecen. ¿Ya? Aquí les vamos a explicar qué es lo que va a ocurrir en el área de telecomunicaciones. El tercero, si ustedes eligen telecomunicaciones, se va a ver todo lo básico de las redes. ¿Ya? Por ejemplo, operación y fundamento de telecomunicaciones, donde ahí ustedes reciben toda la información y el conocimiento de cómo funcionan las redes. ¿Ya? Tenemos ramos prácticos como por ejemplo instalación y mantenimiento básico de un terminal informático, cómo hacer un cable de red, cómo hacer los terminales. En ese ramo ustedes tendrían que aprender eso. Instalación y configuración de redes, aquí ya nos vamos un poco más avanzados, ¿no es cierto? Como por ejemplo puedo configurar un router. A lo mejor ustedes me pueden decir, sí, yo configuro el router, cambio el nombre, cambio la clave, pero ese router también tiene otro tipo de configuraciones que a lo mejor ustedes no conocen y que lo van a aprender acá. Tenemos un ramo básico de electrónica, porque la base de las telecomunicaciones son la electrónica, y también tenemos instalación de servicios básicos de telecomunicación. Por ejemplo, cómo se instala la telefonía, cómo se instala eh, la televisión digital o satelital. Ahí tenemos un ramo de básico con respecto a eso. Si se dan cuenta, en el plan común tenemos lenguaje, matemática, educación ciudadana, que este año se nos agregó al plan, donde también se agregó filosofía y ciencias para la ciudadanía. ¿Ya? Son ramos muy importantes que se han agregado a nuestra malla y continuarían también con un electivo que se llama educación física y nutrición y un taller GEC que son los talleres que ustedes eligen en las tardes. ¿Ya? En cuarto medio ya nos vamos al área de las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, cómo me puedo conectar con una radio entre un lugar y otro, ya cómo se comunican las antenas, eso es lo que se aprende ahí. Instalación de redes convergentes, eh, cómo puedo yo armar, por ejemplo, una sala de computación para poder yo colocar los dispositivos y tener red. Sistema operativo orientado a las redes, los, los elementos para ser programados necesitan un sistema operativo y eso se aprende ahí.
¿ya? Mantenimiento de acceso y banda ancha. eh, Se aprende un ramo práctico donde ustedes eh, pueden diagnosticar, reparar y hacer mantenimiento en este tipo de sistemas de telecomunicaciones. Y un ramo que es común para todas las especialidades, que es emprendimiento y empleabilidad. Esa es la malla de telecomunicaciones. Ahora, ¿en qué estamos enfocados nosotros? Miren, el colegio hace unos años atrás se ganó un proyecto que se llama Proyecto 3.0, donde nosotros tenemos la implementación para fibra óptica, ¿ya? Esto es lo que hoy en día la está llevando. La fibra óptica es un elemento muy importante hoy en día en las telecomunicaciones porque gracias a esto se pudieron aumentar las velocidades de Internet y la transferencia de datos. Aquí se utiliza un elemento que se llama fibra óptica, que no es más grueso que un caballo del pelo, y yo tengo que unir estas fibras. Entonces aquí los chiquillos aprenden a empalmar fibra y a diagnosticar fallas de la fibra. Nuestro colegio está equipado con ese material y tenemos a lo menos 5 fusionadoras. Ya hoy en día las fusionadoras son muy caras, estaban en el orden de los 4 millones de pesos. Y aquí en el colegio tenemos 5, donde les permite también a ustedes desarrollar esa habilidad de poder unir las fibras y trabajar con fibra óptica. También ustedes aprenden a configurar redes, switch, para poder hacer, por ejemplo, una sala de computación, cuántos puntos de red, qué tipo de cable. La verdad es que son ramos bastante prácticos y finalmente tenemos eh, la orientación, ¿no es cierto?, para los sistemas de televisión, ¿ya? Entonces, cómo poder, por ejemplo, con el plato, este que se ve acá, poder conectar esta antena al satélite. Son actividades que hoy en día el campo laboral es muy grande y que se necesitan generalmente muchos técnicos. Eh, Recordar a algunos estudiantes. Por ejemplo, aquí tengo una alumna que salió del colegio, estudió telecomunicaciones, que es la Sara González. Después ella hizo su práctica en una empresa que se llama GTD Manquehue y hasta el día de hoy continúa trabajando y ella desarrolló más tarde la ingeniería en telecomunicaciones y desde que hizo su práctica terminó trabajando en esta empresa. O sea, pueden ver que estas carreras no tan solo son de hombres, también se contratan a damas para poder trabajar en este rubro. Hoy en día el campo laboral se ha abierto mucho para las damas, tanto en telecomunicaciones como en electrónica. Y aquí abajo también tengo otro alumno que se llama Pablo Vega, que hoy en día también sigue trabajando donde hizo la práctica, que fue GTD Manquehue. Y ellos están tras las redes, ¿no es cierto? Dando las puertas de acceso para que ustedes puedan tener internet en su casa. Ahora, telecomunicaciones tiene varias áreas. Tiene una área que puede ser de escritorio, como la que ustedes pueden ver ahí, donde estamos trabajando tras un computador, como también tiene la instalación de servicios, mantención y, y también ustedes pueden diagnosticar, ¿no es cierto?, distintos elementos. Entonces, ese es como el campo en el que se desarrollan las telecomunicaciones y nuestros chiquillos también van a hacer la práctica. Vamos a pasar entonces a la especialidad de electrónica. Para hacer una diferencia, la especialidad de telecomunicaciones es mucho de programar, de configurar y también de hacer, ¿ya? En cambio, la especialidad de electrónica también programa, también hace, pero además es una especialidad de poder crear, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se pueden crear tarjetas electrónicas, eh, podemos crear distintos circuitos que nosotros necesitamos. Si uno va en la línea de tiempo de las especialidades, si no existiera la electricidad, no existiría la electrónica, ¿ya? Porque la base de la electrónica es la electricidad.
Y si no existiera la especialidad de electrónica, no existirían las telecomunicaciones, porque la especialidad de electrónica es la que le hace los elementos a telecomunicaciones. Por ejemplo, crear un router, ¿ya? La especialidad electrónica fue la encargada de hacer eso. Entonces, siempre digo yo que la especialidad electrónica es como una especialidad intermedia. Tanto aprende un poco de telecomunicaciones como también aprende mucho de electricidad, ¿ya? ¿Cómo es la malla de electrónica? Al igual que la malla de telecomunicaciones, eh, vamos a trabajar en módulos y en tercero, por ejemplo, van a tener un ramo que se llama proyectos electrónicos, donde aquí los chicos aprenden a hacer placas, soldar, desoldar y poder probar ese tipo de placas. Ya es un ramo de hacer. Armado y reparación de circuitos electrónicos es un ramo básico de electrónica, donde se conocen los componentes, cuáles son sus dimensiones, qué es lo que hace cada uno de ellos. En ensamblaje y mantención de dispositivos y equipos digitales, se aprende todo el área digital y se estudian también los integrados que existen en electrónica, ¿ya? Y en sistema de control domótico es un ramo que hoy en día la está llevando, que es cómo poder automatizar, por ejemplo, un hogar. En cuarto, tenemos, ya nos vamos al área industrial aquí, ya tenemos fallas industriales, donde aquí se les enseña a los chiquillos a diagnosticar, a conocer las fallas, cuáles son los requisitos y las leyes para poder detectar las fallas y poder trabajar en una empresa según la norma. Operación y programación de equipos de control eléctrico. Aquí se trabaja con motores, con contactores, con botoneras. Cómo invertir el giro de un motor. Aquí se trabaja en esa área. Montaje eléctrico o de equipos industriales. Aquí los chiquillos aprenden a hacer instalaciones eléctricas domiciliarias, tableros eléctricos, eh, partir y parada de un motor. Entonces aquí ya nos vamos al área de tableros. En automatización industrial, este es un ramo de programación y también de configuración, ¿ya? Donde se trabaja con un elemento que es como un mini computador que se llama PLC. Ahí en la diapositiva se las voy a mostrar. Tenemos también el ramo que es común para toda la especialidad, tanto para contabilidad electrónica y telecomunicaciones, que es el ramo de empleabilidad y emprendimiento, donde básicamente ahí se les enseña a hacer una empresa, cuáles son los formularios que deben hacer, llenar, y también cómo yo podría hacer mi propio emprendimiento con lo que estoy aprendiendo. Mantención y operación de equipos de control electrónicos de potencia. Todos los elementos, por ejemplo, que se ocuparon en el ramo de control eléctrico, pueden ser reemplazados con la electrónica de potencia. Entonces estos ramos, como son modulares, van uno tomado con el otro, ¿ya? Esa es la malla de electrónica. ¿Y en qué estamos enfocados en la malla de electrónica? Hoy en día, por ejemplo, todos estos elementos que están acá, que son botoneras, eh, contactores, disyuntores, diferenciales, eh, son elementos que se utilizan a diario en la electrónica y en el área industrial y también en el área domiciliaria, ¿ya? Por acá a la derecha tengo un PLC, ¿no es cierto?, que es como un mini computador donde yo meto distintas variables y voy a tener una acción en la salida. Un ejemplo bastante básico del PLC, por ejemplo, son los semáforos. En una esquina bajo tierra hay un semáforo, hay un PLC instalado donde lleva los tiempos de las luces, eh, también los ritmos que debe llevar, y todo eso lo hace este aparatito que está acá, ya que aquí en el colegio también lo tenemos. Y también tenemos lo que es domótica, donde tenemos una casa inteligente que puede ser programada, ¿no es cierto?, desde un celular con la voz, y yo puedo ahí poder conectarme con el hogar. Así como mostré en la primera imagen que salía una llave, sin duda que la electrónica es el primer paso para poder crear y hacer llevar nuestra experiencia a poder hacer lo que nosotros se nos ocurra, ¿ya?
simplemente aquí ustedes pueden hacer bastante en esto de poder crear y hacer. Al igual que la especialidad de telecomunicaciones, tenemos alumnas que han continuado trabajando en el área. Por ejemplo, aquí tengo la alumna Mabel, que ella se desempeñó en una empresa, H. Briones, y hasta el día de hoy trabaja ahí, donde se hacen instalaciones, ¿verdad?, de tablero eléctrico, ahí la vemos trabajando. Este tipo de cosas que son muy minuciosas, muchas empresas solo solicitan damas para poder trabajar, ¿ya? Porque el orden y la minuciosidad es un poco de las damas, ¿verdad? Nosotros ya varones somos medio desordenados algunos. Entonces, vemos también que hay estudiantes que se han dedicado han hecho su práctica, por ejemplo, en Fabrimeta, que es una empresa que siempre se lleva estudiantes de nuestro colegio, donde se dedican a reparar escaleras mecánicas, ascensores, y vemos que son muy exitosos. Tenemos también un alumno que se llama Carlos Román, que está trabajando en la Universidad del Desarrollo, saliendo de aquí del colegio, en el área de innovación. Entonces, todo depende de ustedes para que el campo laboral se les pueda abrir y puedan continuar trabajando en una buena área. Aquí tengo una fotito también de un estudiante que hizo la práctica y hasta el día de hoy trabaja en esta área. Aquí tenemos tablero eléctrico donde él está trabajando. Entonces vemos que el campo es bastante amplio. ¿Qué actividades hemos participado como electrónica? Por ejemplo, hemos ido a distintas ferias, donde aquí estos estudiantes hicieron una casa domótica, o sea, una casa automática, y que sacaron el primer lugar en una feria en el Duoc. También tuvimos la oportunidad, hace unos años atrás, por ejemplo, siempre los hacemos que trabajen en proyectos en electrónica, y un estudiante que le faltaba una extremidad de su brazo, que en efectiva le faltaba la mano, ya, eh, él quiso hacer una mano de proyecto, ya, y aquí lo apoyamos, él pudo salir adelante, también fuimos a distintas ferias donde sacamos el primer lugar, aquí sacamos el primer lugar en el Duoc y también en English Chile. Entonces los chicos, si se motivan y quieren hacer, aquí nuestro colegio también les da la oportunidad de poder participar y salir y conocer la realidad de otros colegios. Ahora, si vamos al campo laboral, ambas especialidades tienen un buen campo porque esta, esta especialidad, tanto de telecomunicaciones y electrónicas, pertenecen al área de las tecnologías, ¿ya? Y además pueden tener, como indica aquí, un 80% de empleabilidad. Empleabilidad significa cuánto trabajo voy a tener yo o cuántas posibilidades de poder tener un puesto de trabajo cuando yo salga de la especialidad. Entonces tiene un 80%. Y podrían ganar remuneraciones superiores a 700.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que indica aquí una revista que se llama Capital Humano. También en la página, que aquí está la fuente, que es mifuturo.cl, que ustedes la pueden visitar, ¿no es cierto? En esa página se muestra cuáles son las carreras que están en primer lugar, cuál es el campo laboral y cuántas son las pretensiones de sueldo, ¿ya? Así que es importante que ustedes conozcan esa página de aquí en adelante porque eso también les va a ayudar a poder elegir qué carrera ustedes podrían continuar estudiando al salir de nuestro colegio. Hoy en día la carrera que está liderando en nuestro país es esta, técnico en instrumentación, automatización y control industrial. Miren, tiene un 90.6% de empleabilidad al primer año. Eh, Generalmente nuestros estudiantes que estudian electrónica se van a esta carrera porque si vemos la malla, aquí tengo la malla, ellos en cuarto tuvieron el ramo de control eléctrico, ¿ya? Control eléctrico industrial y también tuvieron el ramo de automatización industrial. Entonces van bastante preparados para emprender el rumbo de esto, ¿ya? Y la parte de instrumentación también se ve en el colegio.
Entonces es una carrera que los chiquillos eligen y continúan estudiando. En cambio, telecomunicaciones, que tiene aquí un 84,9% de empleabilidad, los chicos también continúan con esa carrera y estudian telecomunicaciones o también estudian esta, que se llama Administración de Redes y Soporte. ¿Ya? Estas son las carreras generalmente que estudian los chicos. Ahora, si hablamos del área de contabilidad, aquí tenemos técnico en contabilidad general, que tiene un 78% de empleabilidad. Los chicos continúan con contabilidad y lo complementan con tributaria, que también tiene una buena tasa de empleabilidad, que es 85,3. Entonces, es importante que ustedes hagan una investigación y también esto les puede ayudar a poder elegir su especialidad. Ahora, ¿qué diferencia tiene estudiar en un colegio científico humanista y un colegio técnico profesional? ¿Ya? Hay varias ventajas. Por ejemplo, a la hora de poder elegir, deberían tener en cuenta esto. A partir de 2017, el gobierno empezó a dar la gratuidad, ¿ya? Y esta gratuidad depende del registro social de hogares. Por ejemplo, si alguien estudiara en un colegio científico humanista, podría obtener gratuidad hasta el 50% de menores ingresos, ¿ya? Y aquí, esto no mira mucho la PSU, no mira cuánto fue su NEM, sino que solamente por tener el porcentaje, usted va a tener la posibilidad de poder estudiar. Y la mayoría de nuestros estudiantes de nuestro colegio ganan la gratuidad, ¿ya? En cambio, si vamos a la parte técnico profesional, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener, miren, hasta el 70% más vulnerable. O sea, el área técnico profesional tiene un 20% más de obtener la gratuidad. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo el 60% más vulnerable en mi ficha de protección o en mi registro social de hogares y estoy en un colegio científico humanista. No sería conducente a la gratuidad, porque a los científicos humanistas les dan hasta el 50% más vulnerable. En cambio, si yo estoy en un colegio técnico profesional, como es hasta el 70, o sea, con un 60 yo podría obtener la gratuidad. Esa es la diferencia. Y esto, ustedes pueden estudiar una carrera de 4 años, pueden estudiar medicina y lo pueden estudiar completamente gratis. ¿Ya? Siempre y cuando ustedes cumplan estos requisitos que yo les muestro acá. Ahora, existen otras becas, existen otros eh, beneficios, pero estos ya entran con puntaje de PSU, donde el alumno tiene que tener a lo menos 500 puntos entre lenguaje y matemática y un NEM superior a 5. Con eso ya podrían entrar con becas desde los 500.000 pesos hasta 1.150.000. Es importante que ustedes sepan este tema, porque están a 2 años ya de salir, eh, poder obtener una carrera y de esa forma también continuar estudios posteriores si ustedes así lo desean. Otra ventaja que tenemos como colegio científico, como colegio técnico profesional, es que el NEM pondera aún más en un colegio técnico profesional. Por ejemplo, si yo tengo un 5,03 en un colegio científico humanista, pondera 410 puntos. En cambio, en el colegio técnico profesional, pondera 412 puntos. Miren, ustedes me pueden decir, sí, es un poquito más, pero ese poquito muchas veces te pueden dejar o en lista de espera o dentro de la carrera, ¿ya? Así que hay una pequeña ventaja también. Y lo otro es que gracias a los cambios que se han hecho en la malla, hoy en día la malla de técnico profesional ha agregado ramos que eran de la parte científico-humanista. Como les explicaba, por ejemplo, tenemos educación ciudadana, que se agregó al área técnico profesional. También tenemos filosofía y tenemos ciencia para la ciudadanía, donde ahí ellos también ven un poco de física, química y biología. Si comparamos las mallas en esos ramos,
tenemos prácticamente los mismos ramos. ¿Qué es lo que cambiaría? Que a lo mejor en el área científico-humanista tienen ramos específicos de historia, pueden elegir específicos de matemáticas, específicos de lenguaje, ¿ya? En cambio, acá nosotros tenemos profesores que en esos talleres que se hacen en la tarde, muchos de ellos también hacen preuniversitarios y, como hemos visto también, tienen las herramientas para poder desarrollar y así poder rendir una buena PSU o PTU, como se llama ahora, ¿ya? Así que yo les invito a que se puedan quedar en el área técnico profesional y también poder eh, aprovechar los beneficios que tenemos. Bien, pues eso es lo que quería compartir con ustedes, así que les doy las gracias por escucharme y me gustaría que pudieran hacer las preguntas.